pero... Esta es la biblioteca. Y tengo un mapa todavía que... De la Ciudad de México. Me lo traje ahora, sí, de 1869. 1869. O sea, para que te des una idea de esto, bueno, no sé si llega en el video, ¿no? Pero los límites de la ciudad es Arcos de Belén, ahí tu Salto del Agua. La ciudadela donde estaban ahora unas bibliotecas y todo. La Alameda, aquí está la Cancillería. Y la parte norte, aquí es, digamos, no está, esto ya no existe. Es muy difícil de ubicar, es Peralvillo. El barrio de Peralvillo. Arriba. Sí, la parte Ese era el extrema. límite. Y de este lado la viga. Era bien chiquita la ciudad. 1869. Esto es la República restaurada. En un siglo y medio después, la ciudad se ha vuelto un monstruo. Toda la ciudad la conoce desde los terremotos del 85. Pues desde los terremotos, la caminé mucho, todas las zonas más afectadas, el centro, hasta Coyoacán. Sí. Y esta zona fue la más afectada, el centro. Y acá me traje, bueno, ahorita lo vamos a ver ya lo sí. Vamos para allá si quieres. Vamos. ¿Con qué hay abajo? Se hizo en 1932. ¿Qué hay abajo del centro? En 1938, la Secretaría de Relaciones Exteriores sacó como un estudio de qué hay en el centro histórico abajo. Es este mapa. Claro, hoy tenemos mucho mejores mapas. Este es un mapa del 38, hecho por el ingeniero Alcocer, muy famoso. Entonces, ubicó dónde estaba el Templo Mayor. Ese tiempo pues no existía, no estaba a la vista como hoy. Y todo lo que hemos ido encontrando después, que en general Coincide. bastante con esto, porque siempre es una pregunta que te haces. En ese tiempo había una especie de alameda en el centro, había una, en los años 30, eso era como un jardín. Este es el Templo Mayor. ¿Y dónde fue el encuentro con el presidente López Obrador, el más reciente, que pues resolvió ya iniciar el proceso interno? Fue en la librería, en el restaurante de la librería. Fue sorpresiva esa reunión, de esa convocatoria a la cena. En Donceles y Argentina, o sea, fue aquí mismo. Sí, exacto. En la alberca, o sea, casi en la alberca. Ese día, esa cena marca el inicio del proceso sucesorio. No, ya estábamos. Ya ese proceso, además es un deporte nacional. Pues sí. No, ahí se le dieron unas reglas, ¿no? Más claras. Que formalizó. Porque la ley existe. Que formalizó el Consejo Nacional. Lo que formalizó un día después el Consejo Nacional. El otro, el pensamiento opuesto, exactamente opuesto, es el elogio a la traición. De este par de franceses que dicen, bueno, si no hubiera traición no habría política. Sí. Y cuestionan todo la idea de traición, ¿no? Dicen, bueno, entonces, ¿qué es traición y qué no? ¿Cuál es el límite? Por supuesto. ¿De quién es ¿Ese no lo has quién es visto, el el elogio a autor? la traición? El elogio de la traición. Es muy buen libro. El elogio de la traición. Es que te dice, bueno, ¿qué es traición? Y empieza con la Revolución Francesa, te pone un montón de ejemplos. Entonces, pero entonces, ¿el cinismo? No. Entonces, ¿cómo definimos qué es la traición? Ya sabes, en la corriente francesa de cuestionar hasta la pregunta. Sí. Oiga, Marcelo, porque digo, estamos a punto de Todavía iniciar. no lo he terminado, pero me pareció grabando. interesante. Porque es una revisión de la política exterior. Entonces el cuestionamiento es, bueno, ¿realmente importa la moral? ¿Qué moral? Y segundo, ¿es compatible con los objetivos y los intereses nacionales, sí o no? ¿Realmente tenemos una superioridad moral sobre los demás? Es un gran texto este. Claro. ¿Y el de los franceses? Elogio a la tradición se llama, por ahí lo tengo.
Es una reflexión sobre compromiso y traición, o qué es la traición. Es interesante. Son sugerentes, son libros sugerentes. Bueno, pues hay que leerle, hay que revisarlos de vez en cuando, ¿no? Ustedes hacen al final la política, Marcelo. No hay algo que podamos decir, esto es la política. Si hay manera de decir, esto es la economía, si hay de manera de decir... La frontera de la política es muy borrosa, sí, claro. Depende de qué escuela pensamos en. Correcto. Desde Platón para acá. El Estado es muy claro cómo podemos definirlo, cuáles son sus fronteras, pero digamos sus que funciones. todo el mundo diría es la cosa pública, pero la cosa pública... Pero la política, ¿no? La política pues rompe esas fronteras. Sí. Usted se sienta perfectamente con alguien que lo ofendió hace 2 años o 3 años. Digo, si las ofensas no llegan a mayores. En política tienes que tener mucho cuidado con el improperio o la persecución, porque todo es relativo, ¿no? Las posiciones son temporales. Eso no quiere decir que seas un oportunista o que no tengas un pensamiento propio, pero hay que tener un límite. Y la amistad también tiene sus Yo le doy un valor muy grande a la amistad en todo, a mis 63 años de vida. Pero tampoco defiendo la amistad por encima de la ley o la amistad por encima de tus principios. Pero la amistad como un valor sí es muy importante. Desde luego que hay gente muy oportunista. Yo he visto en política mucho oportunismo exitoso, debo decir. Pero no me convence, no me siento cómodo con el oportunismo, es incómodo. Va en contra de lo que tú sientes o piensas. Pero ciertamente desde Maquiavelo para acá hay una escuela de pensamiento, ¿no? Que es el fin justifica los medios. No comparto eso. Tampoco la ingenuidad, ¿eh? Tampoco la ingenuidad. No abogo por la ingenuidad. Pero tiene que haber un límite ético. Pues, aunque todo esto lo podemos utilizar, podemos Sí, iniciar. sí, claro. No eso era un preámbulo, es que estábamos viendo. Claro. yo ni, ustedes son los que... Pero está interesante empezar por ahí, porque usted tiene algunas ideas. Por ejemplo, en su libro usted plantea que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene de la lucha social y luego marca su propia diferencia. Usted dice, yo vengo de una lucha, pero desde el Estado. Ahora, explíquele eso a la gente. ¿A qué se refiere en su libro cuando usted dice...? Son dos trayectorias distintas, aunque pues, con similitudes importantes. Andrés fue un joven muy brillante, fue coordinador de la campaña, por ejemplo, del maestro González Pedrero. Don Enrique fue un personaje muy importante en nuestra generación. Fue gobernador del estado de Tabasco, para los más jóvenes, y fue maestro de muchos de nosotros. Entonces, digamos que le interesaba el Estado, le interesaba la política, no hablo por él, sino por su trayectoria de 15 años. Hablo hace muchos años. Y después él decidió seguir un camino de mucha lucha, encabezar movimientos sociales legítimos y de construir políticamente desde la posición crítica, desde la defensa de sus movimientos. En cambio, yo vengo de una tradición de una formación en el Estado. Yo empiezo la reconstrucción después del sismo, pues hasta la fecha. Sí he estado en movimientos sociales, o sea, me tocó encabezar los ahorradores en el año 99. Vamos a decir, de la noche a la mañana les quitaron sus activos y nadie les dio una explicación. O sea, pues, saque, se intervino su cooperativa y anduvimos por todo el país. Una lucha que al final logramos que les regresaran alguna parte de eso. O sea, no me es ajeno, entiendo los movimientos sociales. Pero sí es una diferencia de formación o de trayectorias. No quiere decir que vengamos de la misma trayectoria ni del mismo lugar. Yo empecé aquí, él entiende mucho mejor el sureste, ¿no? ¿Cómo agrega eso a usted, el hecho de que venga desde la lucha, desde adentro del poder? Pues es que no, hacemos un equipo. Yo la primera vez que... Bueno, yo conozco a Andrés precisamente en un meeting, no es meeting, un plantón, que hacen en el Zócalo. 1993. Ahí lo platico en mi libro. Entonces, yo era secretario de gobierno, muy joven, tenía yo 32 años.
Y esa fue la primera vez que yo tuve una relación directa con él. Y ahí yo concluí dos cosas. Primero, es un tipo que dice cosas que son veraces, no es un traficante o de esos dirigentes que te piden dinero, ya sabes. Es una gente íntegra. Y eso siempre lo recuerdas en política, porque es una excepción, no es la norma. Y la segunda, que podíamos o llegamos a un acuerdo después de un diálogo y se cumplió lo que se dijo por ambas partes. Yo le dije, yo te voy a ver que Pemex revise cada caso, porque si tienes razón, pues, que te paguen, pues, porque no a ti, no, a la gente que viene. Y ese fue el primer contacto que tuvimos. Y luego en 99, habían pasado varios años, ya no estaba en el PRI, yo me fui del PRI ya en el año 95, pensando que no tenía ya remedio. Lo que mismo que había pensado Andrés unos años antes que yo. Por muchas razones, tienen caso. Y nos volvemos a acercar con la lucha contra el Fobaproa, por diferentes vías. Yo era diputado independiente y dimos una batalla ahí tremenda contra el Fobaproa. De hecho, el punto final de la batalla, logramos una auditoría y se nombró un representante de cada partido. Entonces, PRD, PT y yo, que independiente ocupaba el lugar del Verde, éramos mayoría en el comité, éramos 3 contra 2. Hacemos la auditoría y a mí me sacan del comité cuando pedimos los cheques de la campaña de Cedillo. De Banco Unión. Bueno, entonces nos acercamos en esa lucha por impedir que el Fobaproa tuviera éxito. Desgraciadamente no lo pudimos evitar, pero dimos la lucha. A veces así son estas cosas. Y en 99, cuando vi que se emparejó, habíamos formado un partido nuevo, pero cuando vimos la ola azul, en la Ciudad de México yo habría tenido en ese momento, no sé, 4 puntos y pico, quizás 5 de la puntos porcentuales de la votación potencial. Dije, hay de dos, una quedarnos con 2 diputados y ahí ser intrascendentes tal vez, o apoyar a Andrés, que es el que puede encabezar que la ciudad siga una ruta progresista. Estaba terminando el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces lo busqué y así lo hice. Lo apoyamos en 99. Bueno, después 2002, me habla un día, ya sabes, a las 5 de la mañana. Vivía yo en esta casa, entonces. Y tocó entonces Nico, a las 5, no sé qué hora, algo así. Yo hasta dije, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Nico, el chofer. El que era el chofer. Coordinador de logística. Y su coordinador de logística es eso. Sí. Entonces abro, era Nico. Digo, ya lo conocía yo, obviamente. Entonces me dijo, oye, el que el licenciado le pide que esté allá a las 6 de la mañana. Sí, o a las 7, a lo mejor. Entonces ya fui y me dijo, Andrés, fíjate que propuse a Garduño, el que está ahorita en INAMI, de secretario de seguridad, porque en ese tiempo te lo tenía que autorizar el presidente. Era Fox el presidente. Claro. Que lo traía entre ojo y ceja, o entre ceja y ceja, ¿no? A Andrés. Y me dice, Andrés, quiero invitarte a que nos apoyes, nos ayudes, te necesitamos ahorita, por esto que no admita Garduño, y que tú te hagas cargo de la policía. Entonces le dije, ok, dame 2 horas, sí, lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque yo nunca he tomado los cargos a medias, y seguridad pública es muy demandante y tiene muchos riesgos. Y bueno, la ciudad en ese tiempo sí teníamos una situación muy diferente a la que tenemos ahorita. Yo te podría decir, la Ciudad de México, que ha sido gobernada por la izquierda de 97 hasta la fecha, tiene mejores estándares de seguridad que cualquier ciudad en donde se han aplicado los modelos de derecha. Por eso en México el argumento de seguridad no ha sido tan exitoso para las derechas. En todo el mundo lo ha sido. Y esto es una construcción de muchos años. Pero bueno, me regreso. Entonces salgo a caminar, pienso, bueno, si no le entro, ¿con qué cara el día de mañana? Había yo sido candidato a jefe de gobierno. ¿Con qué cara me presento de candidato? No le quise entrar al tema más grave. Entonces ya regresé y le dije, Andrés, sale, sí te ayudo. No pongo condiciones, pero nada más que me dejen hacer lo que yo creo que hay que hacer. No vais a poner, o sea, yo acuerdo contigo y ya, ¿no? Sí, hay un gabinete de seguridad, en fin, de lo que tú ya sabes. Y así fue. Esa es la historia. Y de ahí para acá, con diferentes momentos, bueno, ya sabes, luego me destituyó Fox, le dije a Andrés, van a venir por ti, dicho y hecho, luego vino el desafuero. Vino el desafuero, etc. Ya la historia que conocemos. Luego viene
La encuesta 2012. La encuesta del 2011. En 2011 pactamos una encuesta. Lo que hicimos en la ciudad, básicamente la filosofía que tuvimos en la ciudad fue esta, es decir, a ver, casi todos los programas que había hecho Andrés, pues me eran muy familiares porque estábamos en el gabinete. Entonces había que continuar desde la recuperación del centro histórico o meter tecnología para seguridad en toda la ciudad, que habíamos hecho como un proyecto piloto en el centro histórico. Entonces me dijo Andrés, oye, ¿cómo ves si blindamos una zona? Porque decíamos, necesitamos ganar la batalla de seguridad por áreas, no puedes ganarla en general en teoría. Tienes que decir, a ver, este territorio ya lo hicimos más seguro. Luego vamos por transporte público, luego por avenidas principales o grandes centros de transporte. Entonces así lo hicimos, metimos 150 cámaras en esa época, tuvimos buenos resultados. Hubo una reducción, no de la noche a la mañana, pero sí una tendencia a la baja. Entonces, eso, cuando llegué yo a la jefatura, pues lo llevamos a una escala mucho mayor. Lo mismo el centro histórico, se arreglaron muchas calles, se recuperaron, hicimos peatonal Madero, la Alameda, la conexión al Monumento de la Revolución. Entonces, los programas sociales, lo que seguía, su inversión mayor fue adultos mayores, lo que seguía eran los jóvenes. Entonces, ahí nos metemos a nivel preparatoria, para que no dejaran sus estudios. Y esa fue En el 11 pactamos esa encuesta, él me ganó por 32 cuestionarios, en la pregunta 5. Por eso a mí no me gusta que haya muchas preguntas. Una. Creo que es mejor, porque en esa época, ya sabes, hubo una mesa, Octavio, René de mi parte, y llegaron a que 5. Creo que una es mejor. Y claro que había muchos que querían que hiciéramos una segunda vuelta, que desconociéramos el resultado, pero yo dije, es una estupidez estratégica, pues vamos a dividir a la izquierda en dos, con un PRI en ascenso, pues, día de campo, ¿no? Bueno, eso fue en el 11. Luego viene un proceso en el que yo pensé, o yo tenía la idea, de que deberíamos luchar por el PRD. No me permitieron hacerlo, porque ya estaban, y un día se lo dije a Zambrano y demás, van a llevar al PRD a 3%. ¿Cuál fue la gran diferencia? Lo de firmar el pacto. Esto es volvernos el último vagón del tren del PRI, ¿no? Bueno, entonces yo traté de luchar por el PRD. Al final no me dejaron ni siquiera ser diputado, 2015. Y luego ya viene una persecución en mi contra muy fuerte por el enojo del presidente, porque le dicen que yo armé ¿te acuerdas aquello de la Casa Blanca? Claro. Y boom, se me van encima con todo, ¿no? Total, para terminar esa rápida descripción del libro, esto va en contra de mi libro porque no se va a vender, man. Sí. Pero bueno, ya te hice el resumen. Entonces, en 2017, busco a Andrés y le digo, oye, yo quiero participar contigo para una cosa nada más, que no nos la vuelvan a robar. Entonces, dime en qué tramo yo puedo ser útil, sobre todo para cuidar eso. Entonces ya me dijo, vete a la circunscripción Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. Y eso fue lo que me tocó. Me dijo, porque creo que ahí es donde hay que ponerle más atención. Y después ya me dijo, vete a Relaciones Exteriores, pues tú estudiaste eso, en fin. Y me preocupa Estados Unidos. Bueno, no Estados Unidos, el gobierno de Trump estaba en ese momento muy difícil. Es la historia. Marcelo, hace 42 años, así lo ubica usted, se inició una preparación para llegar a la presidencia de México. Quizá como nunca antes, esa posibilidad hoy existe. Falta la contienda interna y por supuesto la definición de las preguntas y el resultado de la encuesta con encuestas espejo, 4. Como nunca antes, usted está en la posibilidad de llegar al cargo por el que dice se ha preparado 42 años. ¿Qué le dice a los mexicanos? Porque es una encuesta que no solamente va a tomar en cuenta a los militantes y simpatizantes de Morena y sus aliados, sino a los mexicanos. A estas alturas de la vida, que quizás sea la última oportunidad para llegar a la presidencia,
Pues no ¿Qué creas, le ya ves, dice? que Biden y Trump tienen ya más de 70. Uy. Como ya se amplió el promedio de ya, perdón que te Bueno, sí, pero también es importante pensar en eso. no, pero a lo que voy es, a ver, sí he estado en este preámbulo en 2011, Sí, sí. porque tenía, bueno, no la presidencia, la candidatura a la presidencia, pero yo te diría lo siguiente, ¿qué es lo que diría yo? Yo creo que la pregunta que te tienes que hacer cuando tú te postulas a algo, tu primera pregunta es, ¿tengo las capacidades para esto, sí o no? O sea, es casi como mi hijito llegante, un hijito de, va a cumplir 10 años. Y llega y me dice, oye, papi, ¿por qué quieres ser presidente? Ya no te voy a ver. Como diciéndome, o sea, todos son problemas. Lo que yo digo, es un chiquito. Es muy difícil, ¿no? Entonces, tu pregunta debe ser honestamente si tienes las capacidades o no. O sea, ¿qué diferencia puedes hacer? Para saber también hasta dónde estás dispuesto a llegar. Entonces yo veo en primer lugar, veo enfrente una oportunidad muy grande para el país. O sea, tenemos una cosa por lo externo y por lo interno. Me explico brevemente. En lo externo, a partir del año 2000 que China entra a la Organización Mundial de Comercio, la inversión, los flujos de inversión, la fábrica del mundo se vuelve China, no nosotros. Hoy, por la tensión entre Estados Unidos y China, tenemos la oportunidad de recuperar parte de eso. Eso significa mucho para México, Sí. porque significa que México en una década no tenga pobreza extrema, así de sencillo, por primera vez en su historia. Por el impulso que significa. No está dado automáticamente, pero puede ser. Ok, entonces tienes una gran oportunidad por fuera. Y por dentro tienes los mejores números del continente, por la disciplina fiscal que el presidente ha implementado, que eso hay que reconocérselo sin duda. Si no, ¿cómo explicas la fortaleza del peso? Es el país que tiene menos deuda. O sea, es increíble. O sea, el presidente ha sido mucho más eficaz que toda la escuela neoliberal o tecnocrática de 40 años en su resultado. Bueno, es un hecho. Entonces tienes muy buenos números, tienes gobernabilidad. Porque si bien hay polarización, como en todo el mundo, la estabilidad de México hoy es mucho más sólida que en otros países. Bueno, para empezar, nuestro socio principal, Estados Unidos, que está dividido a un grado superlativo. Bien, tienes muchos avances internos, está recuperando el mercado interno. ¿Por qué? Porque fue acertado empezar a elevar los salarios, lo que muchos años se dijo que no. Entonces, todo eso tienes un margen de autonomía energética que los europeos ahora buscan. Hace 5 años nos decían, no, oigan, ustedes son unos trasnochados, quién sabe qué. Pues hoy oyes los discursos de Macron, del presidente alemán, en fin, todos están en serio. Bien, entonces por razones de fuera y por razones de dentro, tienes una gran oportunidad enfrente. Vaya. Podríamos decir que vamos a tener el mejor escenario posible desde una perspectiva progresista, que es ¿cuál? Vas a crecer la economía y entonces puedes financiar tu sistema universal de salud, la mejora sustantiva de la educación y la reducción acelerada de la pobreza extrema, es decir, vas a ensanchar tus clases medias. ¿Sí o sí? Ese es tu objetivo al final, o resultado. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Entonces necesitas una serie, como un cóctel de varias habilidades. Entonces, uno, tienes que entender muy bien el problema de cómo atraer esos flujos de inversión. Creo que lo estamos haciendo, pero en fin, hay que tenerlo claro. Tienes que tener el networking para acelerarlo en la medida de lo posible. 2, tienes que tener las capacidades para organizar el gobierno, porque son necesidades nuevas. Es el ritmo de inversión que vas a tener implica un esfuerzo muy grande para el agua, en fin, muchas cosas, energías limpias, infraestructura. Luego necesitas tener muy claro qué vas a hacer con la seguridad. Seguridad entendido como tranquilidad de las personas. El presidente ha hecho un esfuerzo gigante, yo he estado diario en el Gabinete de Seguridad. Tienes la Guardia Nacional, es un avance, creo yo, muy, muy importante, porque antes no tenías eso. Entonces el presidente daba discursos, no podía realmente incidir. Ahora puedes poner la siguiente etapa tal y cual lo hicimos en la Ciudad de México. Entonces podemos proporcionarle tecnología a la Guardia Nacional, mejorar nuestra capacidad o apoyar las fiscalías para que aumente su capacidad. Todo eso que te acabo de decir, para resumir, lo he vivido en esos 42 años, con éxito. Por eso me atrevo a postularme a esto, si no, no lo haría. Si no, diría, ¿debo yo ayudar a alguien más? Ejemplos, año 99.
¿quién puede encabezar la propuesta para un gobierno progresista en la ciudad? Pues Andrés, pues entonces hay que apoyarlo a él. Esa es la lógica que he llevado yo en la vida. Ahora creo que podemos hacer eso, tenemos el entrenamiento, la capacidad para hacerlo, y tengo la cercanía y la comprensión de qué es el proyecto que el presidente postula como la cuarta transformación, que no es nada más lo que hemos logrado hasta ahora, sino todo lo que te acabo de decir. Ese es el llevar lo que él llama el humanismo mexicano. Yo así veo que esto es lo que significa. Todo esto que acabo de decir. ¿Y si no? ¿Si no qué? ¿Y si no gana la encuesta? No, bueno, si la gente dice tú no, lo acato como fue. A ver, en el 2011 lo hice por 32. Todavía me están cuestionando. O sea, todos los días, y entonces te vas a ir. A ver, yo lo que digo es esto. Hay que reconocerle al presidente que él tiene una influencia muy grande en este movimiento. A ver, no le demos vueltas. Es un líder político decisivo en Morena. Pues lo formó él. Es como si me dijera la CNC de Cárdenas en 39, ¿no? Bueno, entonces, él lo que está diciendo es, no voy a usar esa influencia para determinar la candidatura. Podría, fácilmente, de veras muy fácilmente. Y además, pues no sería tan cuestionable, pues es una opinión legítima. Pero no lo quiere hacer, siendo congruente con lo que ha venido diciendo hace muchos años. Entonces dice, vámonos a una encuesta o una consulta. La encuesta es la herramienta, es una consulta, para que la gente nos diga qué es lo que quiere. Pues yo creo que eso tiene un valor muy grande. Segundo, hay que proteger ese proceso. ¿En qué sentido? Que haya igualdad de condiciones, que no empiecen las viejas prácticas políticas que nos pueden arruinar, acarreos impresionantes, que los municipios anden pintando las bardas, que lleves a los eventos no sé qué cosas. O sea, todo eso es sumamente nocivo para el movimiento. Entonces, la obligación nuestra, hablo de los que vamos a participar y del partido, es proteger el prestigio del movimiento. Porque tu gran argumento es que tú tienes una superioridad moral. O sea, tú no haces, el fin justifica los medios. Eso es Morena. Entonces, yo decía ayer, a ver, pues vamos a poner reglas de financiamiento, que sea verificable, que sea claro. Bueno, ya parece que hoy lo van a hacer. O van a fijar alguna regla sobre esa. Van a fijar una regla. Decir, a ver, ¿por qué hay tantos anuncios en la web de Adán Augusto? Pues lo que tú quieras. Es decir, también hay que aclarar eso. Bueno, propaganda, ¿en qué términos? Sí vale la pena hacerlo. Ahora, es algo inédito, debo decir. Sí, sí. Yo creo que esto pues, nunca... ahora, si es un gran mérito del presidente hacerlo, sí. Se lo dije ahora que me despedí de él. Fase 1, secretario de Relaciones, es el reporte de... Bueno, ya acabé, ya soy más cierto de antes. Oye, Andrés, muy bien que hayas hecho esto. Vamos todos a ayudar a que salga bien y que se respete lo que la gente diga. ¿Qué te respondió? Que está muy contento con el proceso, me deseó mucho éxito, que nos vaya bien. Me agradeció que le reconociera yo eso. Nos acordamos de muchas cosas, nos reímos mucho, detalles de por ejemplo, cuando fue la negociación con Trump, lo del tratado, que logramos sacar el capítulo de energía, pues lo debo, muchos recuerdos, remembranzas de estos 5 años. Y lo vi muy tranquilo, muy contento, y bueno, pues que así sea, ¿no? Entonces yo creo que nuestra tarea es, y todo lo que yo haré es tratar de contribuir a eso. Desde luego yo quiero promover mi posición, mi candidatura, pues es legítimo. Pero el límite de esto es que en realidad el proceso funcione bien. Demostrar que se puede hacer así. Y yo creo que tengo una muy buena posibilidad de salir adelante. Perdón, Alejandro, pero sin mediar pregunta, dices, no, pues no me voy a ir, porque hay esa versión insistente. Bueno, se ha promovido mucho por los círculos favorables. De que si no es favorecido, vámonos a... Hay como dos ideas. ¿Al PRIAN? Hay un argumento contradictorio con la posición del presidente, que es que hay una favorita. Eso no puede haber las dos. O sea, si es Claudia, pues no es la encuesta. Observación lógica.
no estoy haciendo proselitismo. Entonces, yo creo que con reglas en donde tienes separación del cargo y tengamos igualdad de reglas por lo que hace, por ejemplo, a todo lo que es el despliegue en publicidad, incluso las campañas negras, que ya están aceleradísimas ahorita, que bárbaros. O sea, entre ayer y hoy he visto unos 15 videos con pauta en mi contra, calumniosos, contra mí y mi familia, que no existían. ¿De parte de quién? Bueno, pues obviamente es de algunos de los que están contendiendo, pues ni modo que... Entonces, aquí el problema es que es muy difícil saber cuál es el origen. Pero a lo que voy es, todas esas cosas hay que regularlas. Y hay que, por ejemplo, Morena, la dirigencia de Morena, se tiene que preocupar de eso. Tiene que llamar a nuestros representantes y decir, oigan, vamos a ponernos de acuerdo con esto. Como ahora hizo con el financiamiento, lo veo bien. ¿No? Son reglitas que pues ni modo tienes que andar implementando. Que me dicen, oye, ¿por qué no habían previsto el financiamiento? Bueno, pues es que es inédito, pues. Todo quieres resuelto el mismo día. Entonces, estamos aprendiendo también entre nosotros qué onda, ¿no? Con estos procesos. Eso está bien, pues es parte de lo que vamos a aprender. Y seguramente se va a dejar algo, eso espero, que sirva para que ya sean los procedimientos, vamos a decir, establecidos como una nueva tradición política, ¿no? Entonces, eso creo. Entonces... La debilidad de la derecha o de la oposición, Marcelo, es tal que este proceso, lo que estamos viviendo ahora mismo, podría ser el que defina la presidencia. Los hechos va a ser casi el que defina la próxima presidencia, sin menospreciar la posibilidad. Tienes una muy buena posibilidad de hacerlo. Mira, yo creo, estamos viviendo una época con muchas incertidumbres electorales. O sea, ¿quién era Bolsonaro? Maestro, era un diputado que casi ni hablaba, creo que el ejército lo sacó y de repente se volvió. Entonces, siempre cabe la posibilidad de que surja algo que no esté previsto. Lo entiendo, y eso es un poco el signo de los tiempos en otros países. En México, ¿qué es lo que es diferente? Que digamos, el movimiento que está encabezando el gobierno y el presidente López Obrador tienen un prestigio muy alto. Y por consiguiente es muy factible que eso es algo excepcional. Y no estoy haciendo propaganda fácil, simplemente con que compares cómo está Sudamérica o con los Estados Unidos o los países de Europa. O sea, hoy los promedios de aceptación en el mundo arriba de 30% es excepcional. Eso es lo que yo veo a nivel global. Entonces, que México tenga un nivel de aceptación de su presidente arriba de 65, 70%, depende de la encuesta que veas, sea el segundo del mundo después de Modi, es un recurso político mayor. Entonces, muy probablemente, como tú bien dices, Morena salga avante en el 24, por esa razón. Pero va a haber al interior de esa contienda, entonces, matices de izquierda los que se van a comparar. O sea, son distintos, ustedes son gente de izquierda, yo dudaría de un para ahí, pero... Yo lo que diría es, por eso quería yo que hubiera debates. ¿Necesita el país, Marcelo? ¿Qué tanta más izquierda? Yo lo que diría, déjame ser más práctico, yo lo que diría es, un debate sería muy bueno. Quizá no para decir si eres de qué izquierda eres, porque es un poquito teórico, sino más bien ver qué decisiones vas a tomar sobre diferentes puntos específicos. Y ahí poder ubicar o poderse ubicar, porque hoy en día está más complejo de determinar. O sea, por ejemplo, en causas progresistas, si tú estás en favor de la interrupción legal del embarazo o no, bueno, pues, esa es una pregunta específica. Otra pregunta específica, ¿estás de acuerdo o quisieras hacer una reforma fiscal? ¿En qué sentido? ¿Le vas a aumentar la carga fiscal al sector exportador o no? Porque su contribución fiscal es muy baja, comparativamente. ¿Sabes quién me dijo eso? Elon Musk. Yo no necesito que me des incentivos porque la carga fiscal de ustedes es muy baja. Me lo dijo así. Digo, perdón, pero así me lo dijo. Entonces, yo creo que ahí es donde podrías tú como trazar la ideología de cada uno respecto a lo que estás comentando. Porque evidentemente todos venimos de la Cuarta Transformación, pero tenemos diferentes respuestas a diferentes tipos de preguntas. ¿A favor o en contra de Tax the Rich, como dice la campaña en Estados Unidos? Yo creo que tenemos que lograr que haya una correspondencia entre riqueza y aportación fiscal. Sin duda, esa ha sido una de las grandes anomalías de México. Como el impuesto sobre la renta, lo pagamos los trabajadores. Impuesto de herencias no hay.
Imagínate. Entonces, Cargarle o taxar la necesitas tener una contribución fiscal mayor por la distribución del ingreso que tenemos en México. Bueno, distribución bastante concentrado, ¿no? Ese es otro de los temas. Puede haber otros. ¿Cuál va a ser tu estrategia de seguridad? Es otro gran tema. ¿Cómo armas un sistema universal de salud? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a operar? Digitalizar y acceso a servicios financieros. ¿Cómo aceleramos la inversión? ¿Cómo vas a financiar la expansión de CFE? Bueno, ya no te quiero decir. Yo he recogido como más de 100 preguntas, porque hice 50 recorridos, todavía como canciller. Iba yo apuntando lo que la gente te pregunta. Hay unas de carácter general y hay otras de carácter regional o muy específico. Entonces, para eso pensaba yo que sería buena idea tener un debate. Estamos charlando este viernes, viernes 16 de junio, en la que fue casa de su abuela, Marcelo. Le decía yo mamá grande. La abuela feminista. En esta casa... Vasconcelista también. Sí, en esta casa se fundó, yo asistí a la conferencia de prensa. Fue allá atrás. Allá atrás. Que era la casa de mi abuelo. Que ya se hicieron un edificio horrendo. Horrible. Sí, pero es que esa no era de mi propiedad, esa ya no puedo. El Partido del Centro Democrático, creado con Manuel Camacho Solís y otros dirigentes, claro, en el 99. Y desde ese... Menciono el Partido del Centro Democrático, porque luego se incorpora usted, Marcelo, al PRD. Y cuando el presidente López Obrador decide irse a crear una nueva formación política, usted se queda buscando efectivamente, como lo refería hace un rato, pues la transformación del PRD. Sí. Hasta el 2015, cuando busca ser diputado federal por el PRD y luego por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no acompañó a López Obrador desde el 2012? Yo tenía la impresión de que era muy difícil construir un nuevo partido, de cero. Y tenía la impresión, o la idea, o la convicción, las tres, de que no teníamos por qué ceder un partido que nosotros habíamos hecho, o en el que habíamos partido de manera decisiva. Dejarlo a la deriva, simplemente en manos de un grupo que estaba metido ya en el famoso Pacto por México. Esa fue la razón principal. Entonces dije, bueno, a ver, Andrés, tú piensas en hacer un movimiento, me parece muy bien. Yo tengo la convicción de luchar en PRD, de luchar por la dirigencia del PRD, de no dejárselos, o no dejarlo a la deriva. Y eso fue lo que hice. Evidentemente, para 2015 me quedó muy claro. Cuando tomé esta decisión no era tan claro lo que pasó después. Eso, si te colocas en ese momento. Sí. Entonces nosotros hicimos un recorrido nacional, criticamos, nos opusimos al tema del Pacto por México, planteamos debates con Peña, nos opusimos a la reforma energética, etcétera, etcétera. Todo eso lo hicimos en nuestra acción política. Fuimos al Senado a entregar las firmas para la consulta respecto a la reforma constitucional. Me recibió Barbosa, era entonces el líder de esa época. Y llegamos nosotros con nuestras firmas. Andrés convocó algo parecido, similar. Éramos como convergentes o coincidentes en esa lucha. Le mandé una carta a Peña que se enojó mucho. Señor, ¿cómo se te ocurre ir a plantear a Inglaterra la reforma constitucional del petróleo en México para que vengan a invertir cuando en México ni la conocemos, maestro? O sea, yo dije, esto es, ¿cómo? Es la reversión de 1938, ¿no? Cuando dijeron los ingleses a Cárdenas y a su equipo, les dijeron, ustedes nos van a estar buscando en un año porque no saben hacer nada del petróleo, ¿te acuerdas? Muy arrogantes. Sí, claro. Ahora ir allá, pues, me pareció escandaloso. Bueno, esos fueron esos años. En 2015, cuando me queda claro que ni siquiera me van a dejar ser diputado, ¿cuál fue el factor importante de cambio respecto a las perspectivas del 12, cuando tomé yo esa decisión? La sumatoria de Mancera al gobierno de Peña. Eso no lo preví. Eso, al ocurrir eso, o sea, se sumó totalmente con Miguel Ángel Osorio, tomaron el control del PRD
y no me dejaron hacer absolutamente nada. Bueno, es más, no permitieron que hubiera ni consulta al interior del PRD. Entonces ya llegamos al fin de eso en 2015. Me aplican en el tribunal, no sé si se acuerdan ustedes, en el tribunal electoral, me aplican la cláusula Marcelo, que es todo el mundo puede ser diputado menos Marcelo. Pues correcto. Entonces, Andrés tuve una conversación con Andrés. Ya habían ellos hecho su selección de candidatos, no es porque él no quisiera que yo estuviera en Morena. Le dije, oye, me voy a registrar por Movimiento Ciudadano. Me dijo, adelante. Entonces hablé con Walton, era muy amigo mío, que para descanse, y me dijo, yo te cedo mi diputación, esto no es justo lo que te están haciendo. Yo te la cedo para que tú seas diputado. Voy y me registro y me aplican que no puedo. O sea, esa fue la historia. Regreso en 17, porque me fui a trabajar en la ONU y todo eso. Era una persecución muy fuerte, la verdad. Tener al presidente encima es peligroso en México, porque tienen todo el poder. Violan todas las leyes. En fin. En el 17 que regreso, le digo, yo lo que quiero es, tú vas a encabezar esto. Entonces dime cuál es el tramo en el que yo puedo contribuir a ese objetivo. Tenías tu razón. O sea, tú la leíste mejor que yo en cuanto a el grado de integración al interior del PRD con el gobierno. Ya la anticipó mejor que yo, no tengo un empacho en decirlo. A veces yo lo hago mejor, pero a veces él lo hace mejor. Es que yo recuerdo mucho, Marcelo, una reunión en La Condesa, en la fundación que usted encabezaba, antes de la toma de posesión de Peña, pasada la elección, sí. En la que se da es una comida en la que está Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador. No me acuerdo si fue comida, fue una reunión. Fue una reunión para ver qué hacer. Para ver qué hacer, y Manuel hizo un documento que dijo, podemos imponerle al gobierno todas estas cuestiones que nosotros queremos. ¿Qué cuestiones? Reforma fiscal, varias cosas. Podemos hacerlo o podemos no hacer nada, pero pues finalmente vamos a tener parlamentarios. Pero ahí estaba el planteamiento de reconocer a Peña. Estaba el planteamiento de reconocer a Peña a cambio de que... Pero de todas maneras, al final no tenías elementos para reconocerlo. No fue el debate ese. O sea, el debate no fue ese. El debate era, ¿qué hacemos con el capital político que tiene la izquierda que tú ganaste, Andrés? Eso es lo que planteaba Manuel. ¿Qué es lo que tú piensas que hay que hacer? Entonces Manuel llegó y preparó un documento y lo presentó ahí. Y Andrés dijo, no estoy de acuerdo, no hay que hacer ningún acuerdo con ellos. Y dio sus razones. Dijo López Obrador. Dijo Andrés. Andrés dijo, no estoy de acuerdo que se haga ningún acuerdo, pacto o negociación con ellos, porque no nos van a cumplir, nos van a engañar. Y va a ser eso, nada más vamos a acabar uniéndonos en alguna fórmula con ellos, y eso no es conveniente. Entonces, bueno, ok, esa fue la opción estratégica que se tomó. Ya de ahí en adelante, los dirigentes de PRD hacen una serie de reuniones que los demás no sabíamos, que acaban siendo el famoso pacto. En la casa de José Murat. Pues no sé dónde, pero hicieron su reunión. Pues sí. Cuando aparece lo del famoso Pacto por México es, si no mal recuerdo, fines de octubre o noviembre del 2012. Tanto Manuel, me consta porque yo estuve ahí, como tu servidor, les dijimos, van a llevar al PRD al 3% si hacen esto. ¿Por qué? Porque ustedes están admitiendo todas las reformas, sobre todo de hidrocarburos, que son contrarias a nuestra ideología. Una cosa es que hagas un acuerdo limitado y otra es que te sumes a ellos. Entonces, les dijimos, esto va a llevar a un desastre al PRD. No estuvimos de acuerdo. Y eso fue lo que llevó a toda la lucha al interior del PRD. Ahí está todo lo que hicimos. Sí. La asamblea, en fin. Entonces, la cuestión de esta del Pacto por México es un acuerdo que hacen ellos, y se los dijimos, va a ser sumarte al PRI, mejor quedémonos fuera. Se había discutido desde esa reunión que tú dices. Y Andrés claramente, con mucha claridad política, dijo, no nos conviene, no hagamos acuerdos. Ok, y esa fue la decisión, pero ellos hicieron otra cosa. ¿Y él se fue? Y él dijo, no, porque ya había formado desde el 11 Sí, pero el rompimiento, por eso convoca al Zócalo y dice, correcto, adiós. Yo ya me voy, y nosotros decimos, vamos a luchar en el PRD. Porque ¿por qué les vamos a dejar todo el partido? Eso fue la línea.
hay condiciones, porque los partidos políticos están, digo, MC en manos de un personaje que se ha apoderado, hay que decirlo, de ese partido desde hace muchos años, que es Dante Delgado. Los mismos chuchos están apoderados del PRD, el PRI está... El PRD ya casi no existe, ¿no? Ya ni existe. Pero el PRI, por ejemplo, está en manos de otro personaje muy parecido, que es un dictadorcillo al interior, y el PAN igual. Le ganó una de las sectas y es una secta mucho más expansiva que se coloca ahí. Pero no solamente es el sistema de partidos, sino que tenemos que voltear como mexicanos a ver también que no se mueve el Poder Judicial. Por ejemplo, o sea, Marcelo, ¿usted ve una gran reforma, la posibilidad de una gran reforma del Estado? Yo pienso que es indispensable porque el Poder Judicial es endogámico. ¿Eso qué significa? Como es un sistema de autocontrol, previsto así por el constituyente desde el siglo XIX. Ya con el paso del tiempo lo que se ha visto es que eso ha ido fortaleciendo muchos intereses. Entonces yo creo que sí se va a requerir una reforma en el Poder Judicial. No debe haber simplemente que discutir qué es lo que se quiere reformar. El objetivo final, ¿cuál es? Por un lado, proteger a los jueces, porque tienen muchos riesgos frente a la delincuencia organizada del país. Y por el otro lado, romper el predominio de intereses cuando eres endogámico y no das cuentas claras de lo que estás haciendo. Y yo creo que es el punto fundamental. Sí. Y sí creo que sea necesario. E inevitable. O sea, que abarque incluso poder, ir a lo que el presidente López Obrador quería y que no alcanzó, por ejemplo, la reforma al poder legislativo. ¿También eso está planteando usted, Marcelo? Él planteaba que nos fuéramos por un sistema de mayoría pura, casi. Esto significa, básicamente, si te vas a un sistema de mayoría, quiere decir que no tengamos representación proporcional casi, o nada. Seguramente vas a ir a dos polos, porque como en la representación mayoritaria gana el que tiene 51, o el que tiene la mayoría relativa, tiene que ser 51. Entonces, el otro 49 no cuenta. Entonces, es un sistema en donde el producto final, el resultado final, es que tienes bipartidismo normalmente. Entonces, ¿qué es lo más común cuando tienes un régimen presidencialista? Entonces, tiene lógica, porque el sistema de representación proporcional es un sistema distinto. Puede sonar teórico, pero eso tiene muchas implicaciones. Entonces, eso es algo que también hay que revisar. No lo veo factible ahorita, ya estamos en el proceso electoral casi, ¿no? Pero sí en el próximo gobierno. El presidente planteó una nueva relación con la prensa, Marcelo, que al final terminó en, bueno, pues en lo que conocemos todos hasta el día de hoy, porque el reparto sigue siendo discrecional, por ejemplo, de la publicidad oficial, o sea, sigue estando más o menos tiene igual. sus asegúnes. Sí, pero también hay un planteamiento muy cierto que es, o más bien muy directo del presidente con respecto a esos poderes, que es, hay que confrontar la prensa, pero lo hace Petro, lo hace el presidente de gobierno español, lo hace también Fernández, o sea, es una denuncia permanente. La prensa está en manos de la derecha, es lo que dicen los presidentes progres, digamos, del mundo de habla hispana. ¿Usted qué piensa? Buena parte de los medios de comunicación más establecidos representan intereses de otro tipo, es lo que es la esencia del problema. O sea, no es un medio en sí, sino son parte de conglomerados de negocios, en donde a veces hasta son el negocio menor, más bien para tener presencia pública y presionar. Entonces, yo creo que tenemos que seguir diciendo las cosas como son. Nadie se debe asustar de eso. Es más, que el presidente de la República conteste a alguien, es su obligación. No le veo lo criticable. O el que señales, este periodista responde a tales o cuales intereses. Eso es parte de lo que tienes que hacer. Esa es la vida pública de hoy. Ahora, yo pienso que la coexistencia con los medios, pues siempre habrá que respetar la libertad de expresión, cualquiera que sea la circunstancia. A pesar de todo lo que acabo de decir, pues esa es su función. Y la otra, pues también las redes, porque ahora las redes son igual o más importantes. Hay programas en YouTube como el de ustedes o muchos otros que tienen más seguidores que muchos programas, digamos, más tradicionales. Entonces, pues a las redes también vas a tener que contestar. Y hay de todo, en las redes hay de todo.
Específicamente en el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional, Marcelo, hay un punto sobre los aspirantes a la candidatura que establece: evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. ¿Qué opinión tiene de este acuerdo aprobado por el Consejo Nacional para Pues yo el creo que comportamiento de los aspirantes? yo como lo veo, claro, no hay una disposición reglamentaria de esto. O sea, se entiende que cada quien va a tomar su decisión respecto a dónde va, a dónde no va. Yo pienso que si tú estás compitiendo por representar y defender, porque así se llama, defensa de la Cuarta Transformación, tienes que ir prácticamente, si tú me preguntas de 100, tienes que ir a 98. ¿A cuáles no vas a ir? A los que sabes que pues, eso no es un medio, es un panfleto todo el día estar golpeando al gobierno. O sea, tampoco somos ingenuos, ¿verdad? Pero tienes que tener la disposición de defender el proyecto pues casi en todos lados, porque si no puedes llegar al otro extremo de nada más ir con los que sean más afines y eso te va a aislar en términos de lo que tú tienes que defender. Nosotros tenemos que persuadir, incluso a quienes están en contra de la Cuarta Transformación. Esa es nuestra función. Entonces yo diría que ese para mí sería el criterio. Hay muchos críticos, bueno, pues hay que contestarles. Hay otro, pues sí, hay otro punto. Otro principio. Dice, se abstendrán, refiriéndose a los aspirantes, de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Bueno, eso está prohibido en la ley, los gobiernos extranjeros. Cualquier vínculo con un gobierno extranjero te descuentan. Es hasta ahí. Pero los grupos de interés. Los grupos de interés en México hay de todos grupos de interés. Ahora, ahí habrá que ver cómo se va a medir eso. Por ejemplo, si tú ves toda la publicidad del gobierno de la Ciudad de México con todos los medios de comunicación, pues, Televisa, Universal, etcétera, ¿quiere decir que son grupos de interés? Bueno, entiendo que es parte de la difusión de lo que ellos tienen que hacer. Son contratos de publicidad. ¿Cómo entender eso, no? Entonces, grupos de interés quiere decir que tú tengas una campaña austera y no te prestes a subordinar o a comprometerte con diferentes intereses, de todas saber cuáles, porque quien te da dinero te lo da a cambio de algo. Sí. Entonces yo creo que es muy clara esa disposición, ¿no? Pero que es que no te pongas al servicio por el gasto que tú traes. Entonces yo estoy pensando en una campaña muy austera, bueno, ya me dijeron que no es campaña, recorrido, o difusión muy austera. Pero hay quien habla, por ejemplo, de la reconciliación también, Marcelo, que se entiende que es la otra parte de la moneda, que es reacercarse a esos grupos que hablan de... Reconciliación, bueno, eso lo ha planteado Ricardo, ¿no? Monreal, claro. Por supuesto, Él tiene claro, su propio... entre otros, bueno. Y ha hecho su planteamiento político, bueno, pues es válido, es un planteamiento político en el que él cree. Yo pienso que, a ver, puedes tener o procurar ampliar todo aquello que sean causas comunes donde podemos coincidir, pero va a haber puntos donde no vas a poder llegar a ningún acuerdo. Por ejemplo, el aumento de la contribución fiscal de la riqueza. No es que quieras hacer un pleito, es que tenemos diferentes perspectivas políticas, ¿no? O sea, respondemos a diferentes aspiraciones. Entonces ahí va a ser muy difícil reconciliarte con quien piensa que no se debe hacer. No hay manera. O si hay un núcleo que te diga, no estoy de acuerdo con las libertades y el matrimonio igualitario, pues no te vas a poner de acuerdo. Pero no es que sea su enemigo, es que piensas diferente. Pues por eso somos diferentes. Habrá núcleos que te digan, no estoy por la interrupción legal del embarazo. Bueno, pues iniciaron una marcha este año todavía, muy radical, ¿no? No veo cómo te vas a... O sea, no puede haber ahí una posición intermedia, o estás en una cosa, estás en otra. Claudio que González está a favor, en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, tanto que hasta hizo un grupo... Pues ya sabes los grupos con los que está vinculado y cómo se financia. Entonces no es congruente. O sea, aparentemente todo el mundo te va a decir que está en contra de la corrupción, pero ya cuando lo desglosas, dices, bueno, a ver, y esto, ahí ya no, porque tienen intereses. Es el caso de la corrupción, hasta ahorita aparece en la conversación. La corrupción, ¿cómo? La corrupción es privilegio, ¿no? Es ¿Cómo influencia. atajarla o erradicarla, como el propio presidente lo ha dicho, Presidente, en un eventual gobierno suyo? El presidente ha planteado
el erradicar la corrupción, sacarlo de la esfera pública. Yo creo que eso tiene toda la razón. Ahora, ¿eso cómo lo conviertes en algo permanente, vamos a decirlo así? Porque la corrupción se va dando de un día a otro, pero lo puedes ir reduciendo. ¿Qué nos falta en México? ¿Qué pienso yo? Te falta una agencia o una institución, o puede ser parte de la Fiscalía, la fórmula que le quieras dar, que investigue los ingresos de los servidores públicos. Sobre todo quienes manejan. De repente tienes un director, por ejemplo, en Gobernación, el que maneja todos los juegos y licencias es un director de área. En la Profeco, el que determina si te verifican tu gasolinería es un subdirector de área. ¿Cuánto gana un subdirector de área? Entonces, eso estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Claro. Pero también, por ejemplo, el que lleva todos los contratos. O sea, como que puedes tener un espectro de dónde puede haber riesgos de conflicto de interés y entonces estar siguiendo y cuidar que la rendición de cuentas y tus ingresos coinciden con lo que es pues, tu ingreso real. Entonces, yo creo que eso se puede hacer. Pero tiene toda la razón el presidente de que esto lo tenemos, que hay que perseverar, porque no se puede lograr en 4 o 5 años. Además, la tentación siempre está ahí. Una última cosa. Sí. En el libro hay la versión no solamente de la línea 12, que es un caso ahí. Ayer la jefa de gobierno hizo alusión que cuando ella llegó ya estaba en problemas. Y el constructor de la línea 12 fue usted. Está también la parte que tiene que ver con la persecución del gobierno de Peña, articulado con Miguel Ángel Mancera. Y recientemente se publica en la revista Contralínea un trabajo sobre... es lo mismo, es guerra sucia, es lo mismo. Vadillo pidió la información, lo mandé con el abogado de mis hermanos, porque ni siquiera es contra mí ese procedimiento, y no quiso recibir los elementos de prueba que les dicen lo que él sostiene. ¿Por qué lo publicas el domingo, el día del Consejo Nacional? Pues por el proceso político. Soy el único, yo creo, junto con Andrés, que ha sido revisado por el poder, sin tener ningún cargo. ¿Por qué no habrían procedido si hubieran encontrado? Pues no se hubieran acabado, estaría yo en la cárcel, de todo saber. Entonces, pues porque no tuvieron con qué. Es muy sencillo. Pero el objetivo era ese. El objetivo era aniquilarnos. Entonces ahora, aniquilarnos además porque, te digo, que decían que yo había armado ese reportaje de la Casa Blanca. De Carmen, eso es lo que yo supe después. No tenía conocimiento de por qué estaban haciendo eso. Ahí hay personajes muy importantes como Víctor Romo, ¿no? La Miguel Hidalgo, que ahí sigue circulando, ahora está en favor de Claudia. Entonces Víctor en aquella época era delegado y le dan el expediente completo a los que investigan el caso de la Casa Blanca, ¿te acuerdas? Eso fue en 2014, 2013, ¿no? Pues ya no era jefe de gobierno yo, mano. Entonces cuando Peña se enoja, pues Mancera dice, ¿por qué no? Os odio igual. Bueno, eso fue en aquellos años, pero era todo el poder del gobierno, con todo lo que hacen ellos. ¿Quién me estaba investigando? Tomás Herón, Murillo Karam, que está en la cárcel. Ahora resulta que les vamos a creer esos cuates. O sea, entonces, ¿por qué sacas una parte de la carpeta el día que aprueba el Consejo Nacional las reglas para la contienda interna de Morena? Bueno, también es oportunidad periodística. No, eso tiene una intencionalidad. Y yo creo que eso lo vamos a ver. Eso es guerra sucia, eso es ganas de lastimar tu prestigio a sabiendas de que no es así. Entonces es mala fe eso. Ayer vi un video de que si mi hermano tenía cuentas en Suiza. ¿Cuál hermano? Nunca han tenido una cuenta en ningún lado. Eso lo vamos a ver todo el tiempo. Eso es malo. Y eso está vinculado al proceso. Es otra de las cosas que tendrá que regular el partido. Mira, de la línea 12, sintetizo, ¿qué digo en el libro? Se hizo un concurso internacional, ganó ICA. ICA hizo 9 líneas del metro. Yo estaba muy feliz de que ganara, porque el otro era un grupo español, encabezado por FCC. Bueno, ganó ICA, invitamos al Instituto de Ingeniería UNAM, precisamente para el tramo de Tláhuac, porque el suelo es muy complejo, muy difícil. Hicieron varias sugerencias de cómo hacer la cimentación. Era como un vaso invertido. Bueno. Luego
El responsable de toda la supervisión civil es uno de los mejores ingenieros de México, que es el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. Ya no quería participar él por la edad. Lo convencimos. Premio Nacional de Ingeniería, pues Claudia le dio el premio de la ciudad en 2019. Él hizo la supervisión de la obra civil. No le han preguntado nada. Si faltaban los pernos, pues era para que le hubieran preguntado, señor, ¿por qué no tenemos nada? ¿Pero a qué voy? Yo repaso, y además pues, fue una tragedia, imagínate, lo que te duele una tragedia de ese tipo con muertos, ¿no? Entonces, yo repaso lo que hice, es decir, bueno, concurso internacional, ganó una empresa pues, con mucha competencia, ¿no? Habían hecho muchas de las... Pusimos al mejor ingeniero, llamamos a las mejores instituciones. ¿Qué haríamos distinto? No encuentro qué. O sea, ¿cuál sería el punto específico en donde yo pudiera decir, hice mal esto? Porque si fuera así, no estaría hablando contigo ahorita. Si yo sintiera que hice mal algo, o que fue mi responsabilidad, no me atrevería a estar aquí. Entonces hice todo lo que había que hacer en ese momento. Ahora, 10 años después, ahora por ejemplo Gaviño se suma a Claudia. A ver, Gaviño era el director del metro cuando fue el sismo. ¿Sí? Mancera lo nombró director del metro después de ser presidente de la comisión que investigaba este asunto. Ahí tenemos los documentos, por si se ofrece. Pero lo que voy es, ¿se hizo la reparación después del sismo, como dijo él, o no? Nadie lo sabe. ¿Por qué no se aceptó el diagnóstico de DNB al final? El que contrató el gobierno. Entonces, yo por eso digo, si hay elementos de debate, que nos convoquen a un debate y lo discutimos. Yo no soy el que me opongo al debate, ¿eh? Yo lo propuse. Si debiera algo, pues no lo propondría. Diría debate no. Órale, lo que quieran debatir. El tema que lo sea. que quieran, sale, y de frente. Yo no soy partidario de andarle dando vueltas. ¿No tiene closets en el closet? Más bien, ¿cuál closet en el Se llama esqueleto? muertos. Esqueleto Muertos en el closet, dicen. Muertos en el closet. Mira, me han investigado tanto ya. Yo soy de los más investigados, por lo que ya te dije. Porque llevo 2 episodios. Uno fue con Cedillo, que detestaba a Manuel a un grado superlativo. Y se nos fue encima, y tú lo sabes. Sí. Y el segundo fue Enrique, cuando menos un periodo de su administración, que pensó que yo le había hecho un daño personal. Entonces, pues yo te podría decir, si pasas 2 presidentes que te querían fastidiar, pues yo creo que si está un muerto en el club, pues ya está rete muerto. Porque no lo van a encontrar, porque no existe. He sido súper investigado. Y sé que siguen investigando. Lo de la línea 12 lo van... A ver, la línea 12 tiene una gran ventaja. Todo lo que se hizo de la línea 12 está en bitácora. Si tú me preguntas quién tenía que investigar ese... autorizar los pernos de ese tramo, lo que sea, sabemos quién. Sabemos quién firmó la supervisión. Todo se sabe. Y yo estoy dispuesto a debatir ese tema, u otros, el que se quiera. Todos los trato en el libro, no eludo nada. Todo lo dije aquí, esto es lo que yo pienso. Y creo que es lo mejor, porque si tú tratas de ocultar algo, se va a saber. O sea, lo que tratas de ocultar, no lo vas a poder ocultar. Y eso es una ventaja hoy en día. Pues sí. Una última cosa también. Lo chulean mucho desde la derecha. Yo acabo de ver... Parte de la estrategia de dividirnos. Porque es lo mismo que me dices de que se vaya y que... O sea, a muchos les gustaría, uno, que nos dividamos. Cuando he sido yo el principal constructor de la unidad. Porque a mí que me digan, muchos de mis críticos, ¿cuándo declinaron por Andrés? ¿Cuándo dejaste ir una oportunidad para apoyarlo a él? Porque eso es donde ves la realidad. Porque el discurso de unidad hay miles, ¿eh? Entonces, unidad, la del 11, me ganó por 32 cuestionarios. ¿Qué tal si yo digo, nos vamos a segunda vuelta? Se divide todo el movimiento. Entonces, cuando ha habido de a de veras que mantener unidad, yo he estado ahí. Entonces, no creo que sea justo lo que están diciendo. Hoy que te vayas al Movimiento Ciudadano, ¿por qué me voy ahí? Si nos va re bien con Morena, con nuestras gentes. ¿Por qué me Eso habría yo está bien? cancelado, Marcelo. Oye, pero claro. O irse con MC, o irse con el PRIAN, o irse con alguna A ver, candidatura yo fuera. en 1999 decidí apoyar a Andrés Manuel después de que nos había costado mucho trabajo el partido contra Cedillo, man.
que Cedillo pues, era muy especial, ¿no? Muy rencoroso. Y pues muy poderoso era el presidente. Entonces, voy y le digo, Andrés, te vamos a apoyar con lo que hemos podido construir, porque tú puedes encabezar esto. ¿Sabes por qué? Entre otras, por lo que vivimos juntos con el Fobaproa. Yo hice la auditoría del Fobaproa personalmente, te lo puedo testificar, testimoniar. Horas y horas. Me llevaba yo mi pizza con los señores de Canadá. El de los pocos que estuvo ahí. Bueno, McKay. McKay. Entonces vi la cantidad de irregularidades, o sea, el abuso que fue esto. Los negocios que hicieron, los pude constatar. Sacamos toda la lista, junto con Dolores. Pues Alfonso Ramírez también. Alfonso Ramírez Que Cuellar. también nos ayudó mucho. Bueno, entonces, cuando vi eso, hicimos un acuerdo con el PAN. Andrés también se reunió hace tiempo con varios del PAN. Yo no estuve en esas reuniones, pero en la Cámara hicimos un acuerdo para decir, no dejen pasar esto. Ya sé que ustedes tienen otra ideología, pero esto no lo dejemos pasar, es una trácoma. Y luego sale Santiago y se para el Día de la Virgen. 12 de diciembre Todavía del yo 98. lo recuerdo como si fuera ayer. Y dice, ahora se va a llamar el IPAB y vamos a pasar todo. Entonces, cuando yo veo que el PAN está creciendo, el PAN de esa época, Fox y Krill para la ciudad, era el candidato aquí, que podían ganar la ciudad. Yo digo, tenemos que apoyar a Andrés, porque si no, todo lo que hemos luchado es inútil. ¿Tú crees que a mis 63 años me pueda yo siquiera plantear representarlos a ellos? Necesitaría ser suicida. Es negar mi vida. Jamás lo haría. Yo voy a luchar en Morena y les voy a ganar la encuesta. Y por eso estoy aquí. De plano. No hay otra. No tengo otro plan. Bueno, ya dije que voy a invitar a Claudia Lorenzo. Sí. Pero no está mal ser coordinador de los diputados o de los senadores, ¿no? No me interesa. No es mi objetivo. Para eso no estaría aquí. Y Pero no porque sea... Y el 2030, pues buscarla. No está en mi escenario. No me interesa y yo creo que eso sale sobrando. Es decir, con todo respeto. O sea, los que vamos a competir por esto, si estás pensando en un puesto ulterior, estás engañando a la gente. Mejor retírate, mano. Aquí los que estamos compitiendo o presentándonos para la candidatura en su momento, el año entrante a la presidencia de la República, es porque vas por eso. Si estás buscando un reintegro, pues ¿para qué participas? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Vamos a ganar. Sonrían, nos va a ir re bien.